¿Y la fotografía es arte? Responderemos a esa pregunta en este video. Mi nombre es Óscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y bueno, sí, todavía hoy surge la pregunta, ¿la fotografía es arte o no es arte? Y hay buenas razones para las cuales nos formulamos esa pregunta todavía el día de hoy. Lo primero es, sin duda, remontarnos al origen de la fotografía, 1839, cuando Louis Daguerre muestra el procedimiento del daguerrotipo ante la Academia de Ciencias de París. Y este es el primer momento importante para entender por qué no siempre se concibió a la fotografía como arte, porque fue presentada en la Academia de Ciencias, no en la Academia de Bellas Artes de París. Cuando fue mostrada a los científicos, le vieron de inmediato cara de un dispositivo tecnológico, le vieron usos científicos y no se plantearon necesariamente que eso pudiera ser un instrumento para hacer arte. La fotografía comenzó a utilizarse sobre todo para fines documentales. Ya en momentos muy tempranos se empezó a utilizar para documentar flora, fauna, arqueología, etnografía, etcétera. Pero realmente fueron algunos precursores que empezaron a ver en la fotografía, en la cámara, un instrumento para crear cosas bellas, para hacer arte. Ahí tenemos a Gustave Le Ray, que fue el primero en ir con una cámara a mostrar unas marinas, estos paisajes que le llamaban la atención. Henry Pitch Robinson, H.P. Robinson, empezó también a realizar estas puestas en escena, estos tableaux vivants, para poder mostrar algo con la cámara, desde luego con un lenguaje claramente pictorialista, porque desde luego la cámara fotográfica primero no se entendía muy claramente como instrumento artístico y empezó a echarse mano de las composiciones que se hacían en la pintura. Durante el siglo XIX surgieron muchas otras figuras importantes del pictorialismo, como Julia Margaret Cameron, que ella formó parte de una escuela llamada pre-rafaelista. Pero podemos ver claramente que aquí no se trata de un uso funcional de la imagen, sino de un uso con fines estéticos. Desde ahí ya podríamos empezar a entender que sí, que la fotografía tiene posibilidades para crear arte. Ya entrado el siglo XX, a la fotografía le ocurrió algo fantástico, que fue la aparición de la cámara Kodak Brownie. Se podían hacer fotografías en cualquier lugar. Era una cámara realmente barata, costaba $1 y costaba únicamente 25 centavos cada impresión que fuera exitosa. Esto popularizó enormemente a la fotografía. Cualquiera podía hacer fotografías y además George Eastman, que era muy bueno para el tema del marketing, él dirigió mucho de la publicidad hacia los niños, hacia las mujeres, diciendo, esto es tan sencillo que cualquiera lo puede hacer. Desde luego eran otros tiempos donde no se valoraba la capacidad intelectual de las mujeres o de los niños, pero ya no hacía falta un fotógrafo profesional para poder recoger estas imágenes. Y ahí es donde empieza también un debate grande. ¿La fotografía es arte o no es arte? La fotografía del álbum familiar, la de las vacaciones, esta fotografía doméstica, ¿vale o no vale? Bueno, ese es un dilema que todavía hoy persiste en el Instagram, pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelante en el video. Por lo pronto, un gran momento de la fotografía fue hacia 1915 cuando Paul Strand habla de la fotografía directa, habla de que la fotografía no tiene nada que tomarle prestado a la pintura, que la fotografía tiene su propia gramática. Y eso fue importantísimo, porque a partir de entonces la fotografía empieza a transformarse en un medio autónomo. Y un momento clave en el que florece la fotografía artística es en el periodo de entreguerras. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la fotografía, en particular en Europa, en París, bueno, floreció de una manera increíble con las vanguardias. El surrealismo, la nueva visión, la nueva objetividad, todos estos movimientos maravillosos que pusieron a la cámara en el frente como un medio de expresión artístico. Ni qué decir de lo que ocurrió en Estados Unidos con el grupo F-64, al que pertenecían grandes dioses de la fotografía como Ansel Adams o como Edward Weston. Y aquí también hay otro nivel importante en el arte fotográfico y está en la calidad, en el tamaño de los formatos utilizados, que diferían muchísimo de los formatos pequeñitos de la Kodak Brownie. Eran cámaras
cámaras de 8x10, cámaras de cajón enormes que permitían una cantidad de información espectacular. La calidad de las copias y además el cuidado en el revelado, técnicas como la platinotipia convertían a la fotografía en verdaderas obras de arte que además merecían ser valoradas como un objeto único. Después de la Segunda Guerra Mundial, la fotografía artística tiene un cambio de dirección porque surge de una manera muy importante el documentalismo, por ejemplo, del humanismo francés. En 1960 se da un auge tremendo del arte conceptual, de los performances, de las instalaciones, y ahí la fotografía empieza a asomar de nuevo la cabeza. Pero es hasta mediados de la década de los 70 cuando la fotografía retoma este carácter artístico a partir del trabajo de William Eggleston. Él no se concebía a sí mismo como un documentador, se concebía como un artista. Además, había creado una corriente nueva, porque durante muchos años se había pensado que la fotografía artística, la fotografía seria, buena, era la fotografía en blanco y negro. Y que la fotografía a color era como de segunda división, mucho para el álbum familiar, mucho para la publicidad, entre otras cosas porque la calidad de las emulsiones fotográficas no se consideraba todavía bien acabada, no se acababa de entender como algo suficiente para hacer arte. Pero William Eggleston decide hacer fotografías con intenciones artísticas a color. Fue súper criticado. Y es que nos estábamos enfrentando a un nuevo momento en el arte, en el postmodernismo. De ahí surgieron figuras enormes como Cindy Sherman, como Nan Goldin, y la fotografía como arte en el momento contemporáneo se encuentra en un estado de florecimiento total, desde escenas espectaculares como las que hace Gregory Crewdson o todo el trabajo magnífico de la escuela de Düsseldorf, Candida Hoffer, Andreas Gursky, Thomas Roth. Nos enfrentamos a una diversidad enorme de fotografía. Y claro, nunca se había hecho tanta fotografía como la que se está haciendo hoy en día y que se sube a los medios sociales, a Facebook, a Instagram, a cualquier cantidad de redes. Y toda esta fotografía que se hace en Instagram es arte. Claro, la fotografía siempre ha tenido un carácter funcional, siempre ha podido registrar el mundo y además siempre ha podido documentar lo que está alrededor. Sin embargo, también hay una función que es fundamental para la cámara y es entender que es un instrumento que puede ayudar a expresar, que puede ayudarnos a protestar, que puede ayudarnos a reflexionar desde la belleza, desde las diferentes manifestaciones que tienen que ver con la estética y desde luego podríamos decir, sí, claro que la fotografía puede ser arte. Ojo, no toda la fotografía es arte, no toda la fotografía está hecha con propósitos artísticos, ni toda la fotografía es leída como arte. Sin embargo, desde luego, la fotografía puede tener manifestaciones del espíritu humano hacia la belleza, hacia la expresión, hacia eso que queremos comunicar más allá de lo funcional y entonces la fotografía puede trascender esas funciones fundamentales, ¿no? La de transmitir información, la de registrar, para convertirse en algo más. Gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.